Ya se han publicado en el BOE los cambios en la ley sobre tráfico. Vamos a ver todos los cambios. También se elimina la posibilidad de aumentar en 20 km por hora la velocidad para adelantar los turismos y las motos en vías de doble sentido de circulación. Este es un cambio importante y la velocidad ya no se podrá superar ni siquiera en este tipo de adelantamientos. Se podrán recuperar 2 puntos con la realización de cursos de conducción segura, si bien estos cursos tienen que ser homologados y regulados por tráfico. Esperemos que pronto publiquen la orden ministerial que regule estos cursos para poder obtener esos 2 puntos. Se unifica también el plazo en 2 años sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos. Hasta ahora ese periodo variaba en función de la gravedad de las infracciones. También se añade una nueva infracción muy grave: cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados, con una sanción de 500 € y 6 meses sin poder presentarte al examen. Fíjate que nos pueden sancionar incluso antes de tener el permiso de conducir. Y vamos a ver las sanciones con puntos que se han modificado. Aumenta de 3 a 6 puntos la utilización de móviles. Además, se especifica que la sanción es por conducir sujetando con la mano el móvil. Debemos tener en cuenta que en 2006, cuando se instauró el permiso por puntos en España, ni siquiera existía la aplicación de WhatsApp. Fíjate cómo pasa el tiempo. Y la utilización del móvil sigue siendo un gran problema al volante. Ya se usa menos para hablar por teléfono, pero miramos los WhatsApp, el email, grabamos situaciones con la cámara y todo ello es un peligro muy importante. También aumenta de 3 a 4 puntos la infracción por no utilizar o hacerlo de forma incorrecta el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Me parece increíble que aún haya gente a estas alturas que no se ponga el cinturón o el casco, pero así es. Sobre los sistemas de detección de radares se ha modificado la redacción de la sanción, ya que hasta ahora no te podían sancionar si lo llevabas desactivado. A partir de ahora, si llevas instalado, aunque lo lleves desactivado, un detector de radares, tendrás una sanción de 200 € y 3 puntos de retirada. Más seguridad para los ciclistas. Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, a cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, manteniendo la cuantía de 200 €. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas. Aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir accidentes o incendios. Los conductores menores de edad de cualquier vehículo, ciclomotores, permiso AM, motos hasta 125 centímetros cúbicos, bicicletas y vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos, no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0, tanto en sangre como en aire expirado. Se obliga a instalar alcoholímetro antiarranque para los vehículos de transporte de viajeros por carretera que se matriculen a partir del 6 de julio de 2022. Se trata de una medida demandada por el sector del transporte de viajeros por carretera. Para los motoristas se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la conducción. Y en cuanto a las restricciones en las zonas de bajas emisiones, se introduce una nueva infracción grave, con 200 € de cuantía, por no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Los vehículos de movilidad personal, entre los que están los patinetes eléctricos, tienen prohibido circular en travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías dentro de poblado, y tampoco pueden circular por túneles urbanos. Y a partir del 11 de mayo del 2021 se modifican los límites de velocidad en vías urbanas y travesías. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 20 km por hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, 30 km por hora en vías de un único carril por sentido de circulación y 50 km por hora en vías de 2 o más carriles por sentido de circulación. Cuidado porque los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios
o uso exclusivo de transporte público no serán contabilizados como carril, como por ejemplo los carriles bus. A partir del 12 de noviembre del 2020, con el permiso B con 2 años de antigüedad, podrás conducir dentro del territorio nacional, es decir, solo en España, automóviles sin remolque impulsados por combustibles alternativos, destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, pero que no exceda los 4.250 kilos, siempre que la masa que supere los 3.500 provenga exclusivamente del exceso de masa del sistema de propulsión y siempre que no se incremente la capacidad de carga respecto al mismo vehículo. Podríamos decir que podemos conducir vehículos de hasta 4.250 kilos de masa máxima autorizada siempre y cuando sean de combustible alternativo y ese incremento de masa sea por el sistema de propulsión. Y algo importante para las empresas de transporte, podrán acceder al saldo de puntos de sus conductores para comprobar si tienen el permiso vigente. No podrán ver el número de puntos que tiene cada trabajador, simplemente verán si está en vigor o si lo han perdido. Y además, se establece la posibilidad de que en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, se puedan autorizar el acceso a los permisos de conducción de camiones y autobuses de personas con problemas asociados al sistema locomotor. Los avances en prótesis y vehículos hacen posible que estas personas puedan obtener dichos permisos. Aprovecho para recordarte que si usas tacógrafo, el 20 de agosto del 2020 hubo una serie de modificaciones en los tiempos de conducción y descanso. Tanto en la descripción del vídeo como en este enlace de la esquina tienes el vídeo con estos cambios. Para obtener el permiso C, camión rígido sin límite de peso, y C+E, tráiler, se ha rebajado la edad a 18 años, pero eso sí, estos conductores tendrán que obtener el CAP inicial ordinario, es decir, el de 280 horas. No sirve con el CAP acelerado de 140 horas. Algo parecido ocurre con los permisos de autobús, pero con algún detalle. Podrás obtener el D1 o D1+E, que son para autobuses de hasta 17 plazas incluido el conductor, con 18 años, pero siempre que realices el CAP inicial ordinario de 280 horas y además solo podrás conducirlos dentro de España hasta que cumplas los 21 años. Y podrás obtener el D o D+E, que son para autobuses sin límite de plazas, pero atención a las edades. Con el CAP de 280 horas, con 18 años, podrás conducir solo dentro de España estos vehículos, pero sin pasajeros, o también podrás hacer servicios regulares con trayectos de hasta 50 kilómetros. Con 20 años podrás conducir solo dentro de España, y con 21 años ya podrás conducir estos vehículos sin límite. Si tienes el CAP acelerado de 140 horas, entonces tendrás que tener 23 años o con 21 solo podrías hacer servicios regulares de hasta 50 kilómetros. Hasta aquí todos los cambios de los reglamentos de conductores y de vehículos. Comparte este vídeo para que todos tus amigos conozcan los cambios y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que la seguridad vial es cosa de todos y lo importante es llegar a destino. Buen viaje y buena ruta.